Invitados de la semana. Bueno, ya estamos entonces aquí de regreso con sabor caribeño con el maestro Frank Voltaire, director del Centro Internacional de Documentación y de Información Haitiana, Caribeña y Afrocanadiense, sí. El maestro Voltaire tiene un recorrido increíble, una hoja de vida impresionante como historiador, politólogo. Adicionalmente ha trabajado en la producción y realización de varios documentales. Hace poco tiempo, ahorita en el 2009, terminó su último documental, aquí lo tenemos en la mano justamente. Se trata de la historia del maestro Isaac, que terminó ahorita en el 2009, fue publicada en el 2009. También, aparte de eso, tenemos aquí algunas películas que fue participante, como Los Caminos de la Memoria del 2002, el perinaje de Thomasine, en nombre del padre Duvali, excelente, del 2004 también. Tenemos una historia bien larga, maestro, un honor estar con usted el día de hoy. ¿Cómo ha estado? Bien, y muchas gracias por haberme invitado aquí. Bueno, maestro, justamente aquí en la mano con su última obra, la historia del maestro Isaac, es un poco un documental acerca de la vida de él. ¿Cómo usted? Y es acerca de un músico de origen palestino que nació en Haití y que introdujo en Haití la música latinoamericana. Así que es un documental del encuentro, porque la música ofrece esta posibilidad entre la música latinoamericana, el jazz y la música haitiana tradicional. Y el maestro Isaac fue él que hizo esta junción, que hizo que esta mayonesa compleja pudo prender. Claro que sí, excelente, una buena mezcla, una buena fusión, ahí dándole unos toques de sabor latino con un poco de estilo del jazz, excelente, buen resultado. Bueno, maestro, ¿cómo fueron sus vínculos con Latinoamérica? ¿Por qué el español? Porque de origen haitiano. Ahora habla un perfecto español. ¿De dónde nace todo esto? De hecho, es muy divertido. Yo nací en Haití, yo me eduqué hasta la secundaria en Haití y efectivamente mi idioma materna es el creol y el francés, porque yo estaba en una situación de bilingüismo, claro, porque los dos padres hablaban los dos idiomas. Pero en la secundaria encontré un señor que en la clase de español que me empecé a aprender español, nos gustaba porque la radio en la época escuchábamos mucho música cubana, claro, música dominicana, música mexicana y el tango. Entonces uno creció con esto, incluso con interés para esta música. Ahora, yo tenía que elegir al terminar secundaria, en el último año, elegir ir al Instituto Alemán o ir al Instituto Lope de Vega. Y yo fui al Instituto Alemán primero, que yo quería aprender alemán, pero las dos no eran compatibles, así que elegí el español y después fue una historia de amor. Es como un amante para mí, es algo que me traiciona a veces, porque a veces uno cree entender todo y no entiende todo. Pero después yo fui a estudiar a Chile, y yo estudié en Chile del 68 al 73, así que hice mis estudios universitarios hasta la maestría en la Universidad de Chile primero y después en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que era el Flaxo, donde se formaban investigadores para América Latina y de toda América Latina. Así que esto me abrió horizonte más allá de Chile. Excelente. Y bueno, luego, ¿qué sucede con esta historia? Porque entonces de aquí también está el francés y la llegada a Canadá. ¿Cómo fue esa transición? Ahora, en 1973, con el golpe de Estado en Chile, muchos latinoamericanos, caribeños que vivían en Chile tuvieron que dejar Chile. Claro. Y
En ese sentido, yo no podía volver a Haití porque había una dictadura en la época en Haití, que era la de Duvalier, así que pude llegar a esta bonita ciudad, Montreal, en diciembre de 1973. Justamente, maestro, ahorita que lo menciona, sería interesante que tocáramos un poco el tema de estas olas de inmigración que se han dado a través de la historia, porque justamente por fenómenos como la política o de pronto un poco la violencia también en algunos de los países, o qué otros factores han influido para que las olas de inmigración de los países se hayan dado. De hecho, cuando yo llegué en 73 en Canadá, había en la época pocos latinoamericanos. Había algún club por ahí donde tocaban algunos mexicanos, había algunos colombianos, bolivianos, pero eran individuos. Algunos venían a estudiar en la Universidad McGill, en la Universidad de Montreal, otros estudiaban en seminarios católicos, y la mayoría de ellos habían llegado por asuntos totalmente personales. A partir de 73 uno denota que hay una primera ola, que es una ola que viene de Chile. A raíz del golpe de Estado van a establecerse aquí muchos miles de chilenos en todo el transcurso del tiempo, abriendo paso a una migración sostenida, aunque algunos van a volver a Chile con el restablecimiento del proceso democrático, pero la gente, como ocurre en todo fenómeno migratorio, se establece, desarrolla lazos con el nuevo país, encuentra trabajo, tienen los hijos en la escuela, algunos benefician de movilidad social, que mejoran su condición socioeconómica, y se van quedando poco a poco, se van estableciendo para darse cuenta que después de 20 años no es tan fácil volver. Regresar. Y regresar serán a veces extranjeros en el mismo país. Claro que sí. Poco a poco, la crisis en América Latina de los años 70, crisis económica, crisis política, va a crear una situación en que poco a poco van a llegar aquí migrantes que salen, por ejemplo, de las guerras en Centroamérica. Así que encontramos aquí grandes comunidades de guatemaltecos, de salvadoreños, que vienen a raíz de la guerra. Piden el estatuto de refugiados, se establecen y efectivamente se van constituyendo poco a poco comunidades latinoamericanas. O sea que estaríamos hablando de una segunda ola que vendría a ser Centroamérica con toda su problemática social. Totalmente, y es una migración un poco diferente de la de Chile, que fue una migración no solamente política, pero una migración donde la gente tenía mucho más calificaciones. Claro. Ahora, estos llegaban porque Canadá, hay que entender, es un país esencialmente de migración. Canadá es un país relativamente despoblado. Si uno imagina que Canadá tiene una extensión territorial más importante que Brasil, pero tiene una población que es más o menos la de Argentina. Estamos hablando de 35, 37 millones de gente. Así que Canadá hay una necesidad de mano de obra. Claro que sí. Principalmente cuando uno piensa que la inmigración europea se han estancado. Porque para los que no lo saben, hasta los años 62, la política canadiense era esencialmente basada sobre el criterio Keep Canada White, mantengamos Canadá blanco. Esto significaba europeo. Y se aceptaba una inmigración que fue poco a poco de Europa, saliendo de Europa del Norte, Inglaterra, Irlanda. Se desarrolla una inmigración que viene, por ejemplo, para poblar el oeste canadiense, de ucranianos, de polacos. Se va desarrollando una inmigración y después de italianos, griegos, pero estas migraciones se estancan. Estos países que eran países de inmigrantes se vuelven países de inmigrantes. Y la crisis en América Latina en los años 70-80 va a permitir que se diversifica la inmigración. Así que vamos a encontrar poco a poco comunidades de casi todos los países latinoamericanos. Había poca gente del Uruguay, todavía hay pocas, la comunidad uruguaya son muy limitadas,
pero ya hay comunidad importante de argentinos, de chilenos, de colombianos, de mexicanos, pero que se debe a una inmigración también que sigue el curso de la crisis. La de Colombia y la de México son inmigraciones que vienen de la violencia, claro, en gran parte, y de clase media, porque a partir de los 80, con una economía que requiere menos obreros, más gente calificada, más profesionales, una economía de servicio, empiezan a entrar también una inmigración. O sea que se cambia la cara de la inmigración en la historia en los 80s, entonces entra la ola de profesionales un poco más hacia Canadá, y además las políticas del gobierno también cambian. Perfectamente, por ejemplo, la ley de inmigración va a cambiar 62, va a cambiar 67, para favorecer a través del sistema de puntos tipo de inmigración. Se va a entrar inmigración inversionista. Entonces, la crisis en nuestros países conducen a que la gente se va a migrar. Países que no tenían ninguna migración importante, como Brasil, por ejemplo. A partir de los años 90, uno ve, se les da una inmigración brasileña. Y también Latinoamérica se vuelve también socios comerciales con Canadá, empiezan a implantarse compañías canadienses, empieza todo un tipo para Canadá de diversificación hacia América Latina. Canadá se va a dotar, por ejemplo, de un instituto como Focal, que uno ve que están amenazando con cerrar ahora, pero que ha jugado un papel importante para tratar de definir para los gobernantes canadienses elementos para elaborar una política canadiense hacia América Latina. Del Caribe hubo una migración que se va a desarrollar, pero a raíz de otro tipo de fenómeno. La República Dominicana y Cuba son dos grandes zonas para el turismo canadiense, para inversiones de empresa turística canadiense. Esto va a implicar que se desarrollan relaciones personales y va a haber una migración de dominicanos, de cubanos a Canadá. Migración que era casi inexistentes, o sea que hace 20, 30 años. Destino por defecto, el Caribe, el Cuba sobre todo, para los canadienses, hace que se creen lazos de relaciones, entonces eso es otro tipo de ola, porque vendría a ser ya digamos, de un perfil personal. Totalmente, pero que empieza porque una vez que la persona emigrada aquí tiene también familias y entra en una dinámica totalmente diferente, que hace que hoy día tú tienes un perfil interesante, diversificado, porque en Montreal, como ustedes deben notarlo, las comunidades latinoamericanas, lo que la unen no son las religiones, porque son protestantes, católicos, ateos, tienen de todo, pero lo que une esta comunidad es el idioma.